Era la emperatriz más famosa de Europa. Los pintores la retrataban. Los poetas escribían sobre ella. Las revistas de la época la describían como la mujer más bella del mundo y la gente se agolpaba en las calles cuando pasaba solo para verla un instante. Era la emperatriz de Austria, la reina de Hungría, la mujer que estaba casada con uno de los hombres más poderosos del mundo. Y lo que nadie veía detrás de esa imagen perfecta era una mujer que pasó toda su vida intentando escapar. De la corte, del protocolo, de los títulos, de la vida que otros habían elegido para ella sin preguntarle si la quería. Tenía una corona y la vivió como una prisión. Hoy te cuento la historia real de Sisi, no la de las películas con Romy Schneider, no la del cuento de hadas que el mundo quería ver, la historia de la mujer real que existía detrás de esa imagen, la que tenía miedos, la que sufría, la que escapaba constantemente hacia ningún lugar porque el lugar al que quería llegar no existía en ningún mapa, y la que murió de una manera que ningún guionista de Hollywood se habría atrevido a inventar porque habría parecido demasiado oscura para ser creíble. Quédate, porque esta es una de las historias más complejas y más reveladoras que hemos contado en este canal, y es mucho más oscura de lo que cualquier película ha mostrado. Para entender a Sisi tienes que empezar por entender quién era antes de convertirse en emperatriz. Porque la clave de toda su historia, el origen de todas las tensiones que definieron su vida, está en el contraste entre la persona que era y el papel que le tocó desempeñar. Elizabeth Amalie Eugenie nació el 24 de diciembre de 1837 en Múnich. Era la hija del duque Maximiliano José de Baviera y de la princesa Ludovica de Baviera, una familia real pero de una rama secundaria. No eran los Habsburgo. No eran el centro del poder del imperio austrohúngaro. Eran la periferia elegante de la aristocracia alemana. Y esa diferencia de posición se reflejaba en la manera en que crecieron los hijos de Maximiliano José. Su padre era un hombre excéntrico por los estándares de la aristocracia de su época. Amaba la naturaleza. Prefería las excursiones por los Alpes bávaros a los eventos de la corte. Tocaba el arpa. Escribía poesía. Tenía un espíritu bohemio que en su clase social era cuando menos inusual. Y transmitió algo de ese espíritu a sus hijos, especialmente a Elizabeth. La niña que el mundo conocería como Sisi creció con una libertad que era extraordinaria para una princesa de su época. Montaba a caballo con una habilidad que dejaba boquiabiertos a los que la veían. Pasaba horas en la naturaleza. Tenía una espontaneidad y una energía que no habían sido moldeadas por los protocolos estrictos de ninguna gran corte. Era, en el sentido más profundo de esa palabra, libre, o al menos tenía lo más parecido a la libertad que una princesa del siglo XIX podía tener. Y luego llegó el verano de 1853, y todo cambió. Para entender lo que ocurrió en ese verano hay que entender algo sobre el mundo en que ocurrió. El siglo XIX europeo era un mundo donde el matrimonio de las hijas de las familias aristócratas era una herramienta de diplomacia y de consolidación de alianzas de una manera que hoy resulta difícil de imaginar completamente. Las jóvenes aristócratas no elegían a sus maridos, sus familias elegían por ellas. Y la calidad de la elección se medía no en términos de compatibilidad personal o de posibilidades de felicidad, sino en términos de prestigio, de conexiones dinásticas, de ventajas políticas para la familia. En ese sistema, el padre de Elizabeth era una anomalía. Maximiliano José no era el tipo de aristócrata que organizaba la vida de sus hijos con criterios estrictamente políticos. Era demasiado bohemio para eso, demasiado inclinado a vivir según sus propios parámetros. Lo que significaba que sus hijas habían crecido con algo más de libertad de lo habitual, pero también sin la preparación específica que las grandes cortes requerían de sus nuevos miembros. Y cuando llegó el momento en que esa preparación habría sido necesaria, ya era demasiado tarde para adquirirla. La historia de cómo Sisi se convirtió en emperatriz de Austria es una de esas historias que parecen inventadas precisamente porque la realidad superó cualquier cosa que la ficción habría podido crear.
El joven emperador Francisco José I de Austria tenía 23 años en 1853. Era uno de los hombres más poderosos de Europa. Gobernaba un imperio que se extendía desde el Adriático hasta las fronteras de Rusia. Era también su madre, la archiduquesa Sofía, quien realmente manejaba muchos de los hilos del poder en la corte vienesa. Y Sofía había decidido que era el momento de que su hijo se casara. La candidata elegida era Helene, la hermana mayor de Elizabeth. Helene era todo lo que Sofía quería en una nuera para el emperador. Sería educada en los protocolos de la corte, preparada para el papel, completamente diferente de la espontánea y un poco salvaje Elizabeth. La familia viajó a Bad Ischl, donde Francisco José pasaba el verano, para la presentación formal. Y Francisco José se enamoró de la hermana equivocada. Elizabeth tenía 15 años. Era tan diferente de todo lo que poblaba la corte vienesa que el joven emperador debió de haber visto en ella algo que no había visto nunca antes. Energía sin filtrar, espontaneidad, la naturalidad de alguien que no había aprendido todavía a esconder lo que sentía detrás de una máscara de etiqueta cortesana. Francisco José insistió. Sofía cedió a regañadientes, y Elizabeth, que tenía 15 años y que probablemente no tenía la madurez para comprender completamente a lo que estaba diciendo que sí, aceptó. La boda se celebró el 24 de abril de 1854 en Viena. Elizabeth tenía 16 años. El mundo que la recibió en Viena era radicalmente diferente del mundo en que había crecido en Baviera. Y esa diferencia, que en el momento de la boda podría haber parecido simplemente el período de adaptación que cualquier persona necesita cuando cambia de vida, resultó ser algo mucho más profundo y mucho más permanente. Viena en 1854 era el corazón de uno de los imperios más formales y más estructurados de Europa. La corte de los Habsburgo tenía siglos de protocolo acumulado que regulaba cada aspecto de la existencia de sus miembros con una precisión que resultaba sofocante incluso para las personas que habían crecido dentro de ella. Para Elizabeth, que había crecido montando a caballo por los Alpes bávaros y escribiendo poesía a la orilla de los lagos, ese mundo era como intentar respirar bajo el agua. Las reglas eran interminables. Cómo sentarse, cómo caminar, qué decir y qué no decir, y cuándo y a quién, cuándo podía ver a su marido y cuándo no, cómo debía vestirse para cada tipo de evento y cuántos tipos de eventos existían y a cuáles era obligatorio asistir. Era un sistema de control tan total que hacía que la libertad que había tenido en Baviera pareciera, en retrospectiva, algo de una naturaleza casi irreal. Y en el centro de ese sistema, con una autoridad que en la corte vienesa rivalizaba con la del propio emperador en términos prácticos, estaba la archiduquesa Sofía, la suegra, la mujer que había querido a Helene como nuera y que había aceptado a Elizabeth solo porque su hijo había insistido. Sofía era una mujer de una inteligencia considerable y de una voluntad de hierro que durante años había ejercido una influencia determinante sobre la política del imperio. Era una estratega, una superviviente en el sentido más real de esa palabra dentro de los parámetros de la política de corte. Y veía en la joven Elizabeth todo lo que consideraba que una emperatriz de Austria no debía ser. Demasiado espontánea, demasiado poco preparada para el protocolo, demasiado independiente en su manera de pensar y de sentir, demasiado poco interesada en aprender las reglas que Sofía consideraba fundamentales para la supervivencia de la institución imperial. La relación entre Sofía y Elizabeth fue una de las más complicadas y más documentadas de la historia de las familias reales europeas del siglo XIX. No era simple enemistad, era algo más matizado y más difícil de categorizar. Sofía genuinamente creía que estaba haciendo lo correcto cuando intentaba moldear a Elizabeth en la emperatriz que el imperio necesitaba. No era malicia por la malicia. Era la convicción de alguien que había dedicado su vida a un sistema y que creía profundamente en la necesidad de ese sistema. Pero el efecto sobre Elizabeth era devastador independientemente de las intenciones. Cuando Elizabeth tuvo a su primera hija en 1855, Sofía tomó el control de la crianza del bebé.
Decidió que la niña se llamaría Sofía, como ella. Decidió dónde viviría la niña. Decidió quién la cuidaría. Decidió cuándo y durante cuánto tiempo Elizabeth podría ver a su propia hija. Para una madre joven de 16 años que ya estaba luchando con la adaptación a un ambiente que le era completamente ajeno, esa separación de su bebé fue un golpe de una brutalidad que los documentos de la época capturan con claridad. Elizabeth protestó. Luchó de las maneras que una joven emperatriz sin experiencia política real podía luchar dentro de ese sistema, y perdió, porque dentro de la corte vienesa, el poder de Sofía era más real y más consolidado que el de la joven nuera que había llegado de Baviera sin ninguna de las habilidades de navegación política que habría necesitado para enfrentar a su suegra en igualdad de condiciones. El segundo hijo, Gisela, nació en 1856. El mismo patrón se repitió. Sofía tomó el control. Elizabeth protestó y perdió de nuevo. Elizabeth protestó. Y luego, en 1858, llegó Rudolf, el príncipe heredero, el hijo varón que el imperio necesitaba, y Sofía volvió a tomar el control de la crianza. Esta vez con una intensidad adicional porque el heredero era el futuro del imperio, y Sofía no estaba dispuesta a dejar que su educación dependiera de una madre que en su opinión no estaba preparada para moldear al futuro gobernante. Rudolf fue criado lejos de Elizabeth durante sus años de formación, separado de su madre en los momentos en que esa cercanía habría sido fundamental para el tipo de vínculo que los psicólogos dirían hoy que un niño necesita desarrollar con sus padres. Y las consecuencias de esa separación se manifestarían décadas después de una manera que resultaría devastadora. Para Elizabeth, los primeros años del matrimonio fueron años de un deterioro gradual que las personas de su entorno documentaron de maneras que a veces son sorprendentemente claras, dado el contexto de la época. Las enfermedades. Con la misma ambigüedad que en otros casos de mujeres de esa época y de esa posición social, Elizabeth desarrolló una serie de condiciones físicas que los médicos de la época describían con términos vagos, pero que en retrospectiva se leen con bastante claridad como manifestaciones físicas de un estado psicológico que no estaba siendo atendido de ninguna manera. Tos, fiebre. Condiciones que requerían descanso en climas más cálidos, que la obligaban a alejarse de Viena y de la corte. Es tentador leer en esas enfermedades una estrategia de escape, consciente o no, la única salida que el sistema dejaba disponible para una emperatriz, que no podía simplemente decir que quería irse porque la vida que llevaba la estaba destruyendo. En 1860, Elizabeth viajó a Madeira para recuperarse de uno de esos períodos de enfermedad. Era la primera de las muchas huidas que definirían el resto de su vida. Hay algo que merece ser dicho sobre la naturaleza de esas enfermedades con más detenimiento. Porque el siglo XIX no tenía el lenguaje ni los conceptos para describir lo que hoy reconocemos con bastante claridad como depresión, como ansiedad crónica, como los efectos físicos del estrés sostenido y del trauma. Lo que tenía en cambio era una cultura que en las mujeres de la clase alta interpretaba esas manifestaciones como debilidad constitucional que requería reposo y cambio de clima. Y paradójicamente, esa interpretación le daba a Elizabeth algo que el sistema no le habría dado de otra manera. Permiso para irse. No podía decir que necesitaba alejarse de Viena porque la corte la sofocaba y porque la relación con su suegra la estaba destruyendo emocionalmente. Eso habría sido una declaración inaceptable en el contexto en que vivía. Pero podía decir que los médicos recomendaban un clima más cálido y más húmedo para sus pulmones, y eso el sistema podía aceptarlo. Era una trampa ingeniosa dentro de los límites de lo que era posible, y Elizabeth la usó con una frecuencia que con el tiempo dejó de disimular completamente las motivaciones reales, porque Madeira fue el comienzo de un patrón que se repetiría durante décadas. Elizabeth en movimiento, Elizabeth viajando, Grecia, Corfú, Inglaterra, Irlanda, Hungría, las costas del Mediterráneo, los balnearios de Europa. Siempre en movimiento, siempre en algún lugar que no era Viena,
siempre buscando algo que nunca terminaba de encontrar completamente, porque lo que buscaba no era realmente un lugar, sino una manera de existir que el papel de emperatriz no le permitía. Hungría fue una excepción. En Hungría, Elizabeth encontró algo que en ningún otro lugar del imperio había encontrado. Un pueblo que la amaba sin las condiciones que la corte vienesa imponía a todo. Que veía en ella no a la representante de una potencia que los había dominado, sino a una mujer que genuinamente se interesaba por su cultura y por su idioma y por su historia. Elizabeth aprendió húngaro, con una dedicación que decía algo sobre la naturaleza de su relación con ese país. No fue el aprendizaje superficial que hace un aristócrata que necesita comunicarse con sus súbditos. Fue un aprendizaje profundo, de un idioma que es famoso por su dificultad, que reflejaba un compromiso genuino. Y ese compromiso tuvo consecuencias políticas reales. El compromiso austrohúngaro de 1867, que transformó el imperio austriaco en la monarquía austrohúngara y que dio a Hungría un estatus de igualdad dentro del imperio que los húngaros llevaban décadas reclamando, fue negociado en parte gracias a la influencia de Elizabeth sobre su esposo. Era uno de los momentos en que el poder que teóricamente tenía se tradujo en influencia política real. Uno de los pocos momentos en que el papel que se suponía que tenía y la persona que era se encontraban de manera que producía algo genuinamente significativo. La relación con Francisco José es uno de los aspectos más complejos de la historia de Elizabeth. Francisco José amaba a Elizabeth. No hay ninguna duda razonable sobre eso. Las cartas que le escribió a lo largo de décadas son documentos de un amor que se mantuvo a lo largo de toda una vida, aunque la vida que esa vida les diera hubiera sido completamente diferente de lo que cualquiera de los dos habría imaginado cuando se encontraron en Bad Ischl en 1853. Pero Francisco José era también un hombre que estaba tan inmerso en su papel de emperador que en muchos aspectos importantes no podía ver lo que ese papel le estaba haciendo a la mujer que amaba. O no podía actuar sobre lo que veía, porque actuar habría requerido desafiar a su madre, modificar el sistema que lo sostenía, romper con unas tradiciones que para él no eran simplemente costumbres sino la sustancia misma de lo que significaba ser Habsburgo. Y eso era algo que Francisco José no podía hacer, no porque no quisiera a Elizabeth, sino porque el sistema que le daba la identidad y el poder era más fuerte que su voluntad de cambiarlo, incluso cuando ese cambio habría sido necesario para proteger a la persona que quería. Con el tiempo, el matrimonio evolucionó hacia algo que era más una asociación que una relación íntima en el sentido pleno. Elizabeth pasaba cada vez más tiempo fuera de Viena. Francisco José gobernaba. Se escribían cartas con una frecuencia y una ternura que contrastaban con la cantidad de tiempo que pasaban juntos. Era una de las relaciones más extrañas de la historia de las familias reales europeas. Un amor genuino expresado principalmente a través de la distancia y de la correspondencia. Una intimidad que existía en el papel pero que raramente tenía espacio en la vida cotidiana de ninguno de los dos. Y en esa extraña intimidad a distancia había también algo de respeto mutuo que sobrevivió décadas de separación física. Francisco José nunca dejó de tratarla como su emperatriz, aunque ella se comportara con una independencia que habría resultado escandalosa en cualquier otra mujer de su posición. Elizabeth nunca dejó de reconocer en él el hombre que la había elegido cuando podría haber elegido a alguien más conveniente para el sistema. La obsesión de Elizabeth con su imagen física es uno de los aspectos de su historia que más ha sido comentado y que más requiere ser contextualizado para ser entendido correctamente. A lo largo de su vida adulta, Elizabeth mantuvo una disciplina física que hoy reconoceríamos sin duda como sintomática de algo más serio que el simple deseo de mantenerse en forma. Su cintura, que con el corsé llegaba a 50 centímetros, era el objeto de una atención obsesiva que incluía mediciones regulares y dietas que a veces rayaban en el ayuno. Hacía ejercicio de una intensidad que los médicos de la época encontraban excesiva. Tenía barras de gimnasio instaladas en sus residencias. Cuando viajaba, llevaba sus aparatos de ejercicio. Tenía además una rutina de cuidado del cabello que era en sí misma un símbolo de algo.
Su cabello castaño, que cuando lo llevaba suelto le llegaba hasta los pies, era el objeto de rituales que duraban horas. Las personas que supervisaban esa rutina tenían prohibido mencionar si encontraban cabellos caídos durante el proceso por miedo a la reacción de Elizabeth. Hoy, con los conocimientos que tenemos sobre los trastornos alimentarios y sobre la manera en que la necesidad de control sobre el cuerpo puede manifestarse en personas que sienten que no tienen control sobre ningún otro aspecto de su vida. Todo esto se lee de una manera diferente a como se leía en el siglo XIX. Se lee como el intento de una persona de mantener alguna esfera de autonomía, el cuerpo, cuando todas las otras esferas estaban controladas por el sistema que la rodeaba. Se lee como la única forma de rebelión que el sistema le dejaba disponible. Y se lee como el síntoma de un sufrimiento psicológico que nunca fue atendido de la manera que habría necesitado porque en el siglo XIX no existían los conceptos ni los instrumentos para atenderlo. Hay algo adicional en esa obsesión con el cuerpo que merece ser señalado. Elizabeth era consciente de que su belleza era parte fundamental del poder que tenía, que en el sistema en que vivía, la mujer que era admirada era también la mujer que tenía acceso a ciertos espacios de influencia que de otra manera le habrían estado cerrados. Y en esa conciencia había algo que era al mismo tiempo una trampa y una estrategia. La trampa de que el poder basado en la belleza es inherentemente precario, que envejece, que declina, que cuanto más dependes de él, más miedo tienes a perderlo. Y la estrategia de que mientras lo tuvieras podías usarlo. Elizabeth dejó de ser fotografiada a los 30 años. Simplemente se negó. No aceptó más sesiones fotográficas. No permitió que se hicieran nuevos retratos. La imagen que el mundo tenía de ella, la de la joven emperatriz de 20 años con la cintura imposible y el cabello extraordinario, quedó congelada. Y la mujer real que envejecía, que acumulaba pérdidas y años y dolor, quedó protegida detrás de esa imagen congelada. Era una manera de controlar la narrativa que el mundo tenía de ella, de elegir qué parte de sí misma se mostraba y qué parte permanecía oculta. Era también, en cierto sentido, el gesto más autoconsciente y más estratégico de toda su vida pública. Las tragedias personales que Elizabeth sufrió a lo largo de su vida fueron de una acumulación que resulta difícil de leer sin que algo se contraiga. En 1857, durante un viaje a Hungría con sus hijas pequeñas, ambas niñas se enfermaron gravemente. La mayor, Sofía, que tenía 2 años, murió. La pequeña Gisela sobrevivió. Para Elizabeth, la pérdida de la niña fue devastadora. Devastadora no solo por la pérdida en sí, sino porque la había perdido lejos de Viena, lejos de la suegra, en un momento en que Elizabeth era la responsable de las niñas de una manera que normalmente no lo era. La culpa se añadió al dolor, y el dolor de esa pérdida se convirtió en una de las heridas que acompañaron a Elizabeth durante el resto de su vida. Décadas después, en 1889, llegó el golpe más devastador. El príncipe heredero Rudolf, el hijo al que habían separado de ella durante su infancia, murió en Mayerling. Tenía 31 años. Las circunstancias de su muerte, que se conocen como el misterio de Mayerling, son uno de los episodios más oscuros y más debatidos de la historia de los Habsburgo. Rudolf murió junto a su amante, la baronesa Mary Vetsera, que tenía 17 años. La versión oficial era que Rudolf había disparado primero a Mary y luego se había suicidado. Un pacto de muerte entre dos personas que no encontraban salida en la vida que tenían. Ha habido otras teorías. Asesinato político, accidente, versiones alternativas de lo que ocurrió en ese pabellón de caza en los bosques de Viena. Ninguna ha podido ser probada definitivamente. Lo que está completamente documentado es el estado de Rudolf en los años previos a su muerte. Un hombre que sufría de depresión severa, que había pedido al Papa que lo liberara de su matrimonio y había sido rechazado, que tenía una relación con Francisco José que era fría y distante, que llevaba el peso de ser el heredero de un imperio que él veía como un sistema en declive que no tenía salvación posible. La separación de su madre durante la infancia, el peso del papel que había heredado,
la incapacidad del sistema que lo rodeaba de hacer espacio para lo que él era como persona más allá del papel que le correspondía. En ciertos aspectos, la historia de Rudolf era la historia de su madre repetida en forma diferente y con un final completamente diferente. Para Elizabeth, la muerte de Rudolf fue el punto de inflexión definitivo. Hay personas que conocieron a Elizabeth antes y después de Mayerling que describen a dos personas diferentes. La que existía antes, aunque ya marcada por años de dolor y de tensión, todavía tenía períodos de algo que se parecía a la alegría, a la energía, a la presencia plena en la vida. La que existía después de Mayerling se había instalado en un duelo que ya no tenía fin visible. Vistió de negro de manera permanente. Los viajes continuaron, pero ya sin la cualidad de la búsqueda que habían tenido antes. Se convirtieron en algo más parecido a la huida sin destino. En el movimiento por el movimiento, porque detenerse significaba quedarse sola con lo que había perdido. Se alejó todavía más de la vida oficial. Las apariciones públicas se volvieron cada vez más raras. Las personas de su entorno describían a una mujer que había cruzado alguna frontera interior después de Mayerling y que desde el otro lado de esa frontera ya no veía manera de regresar. Hay algo que merece decirse sobre la relación de Elizabeth con su propia poesía, que raramente aparece en las narrativas populares sobre su figura. Elizabeth escribía. Durante toda su vida adulta, escribió poesía que publicó bajo el seudónimo Titania. No era la escritura de alguien que necesitaba pasar el tiempo, era la escritura de alguien que necesitaba procesar lo que vivía de una manera que ningún otro lenguaje le permitía. Los poemas de Elizabeth son documentos extraordinarios de su mundo interior, mucho más honestos sobre lo que realmente sentía que cualquier carta oficial o cualquier declaración pública que pudiera haber hecho. Hablan de la jaula, de la libertad perdida, de la muerte como una liberación que no resultaba completamente aterradora, de la nostalgia por una vida que nunca llegó a tener. Y hablan también de algo que resulta especialmente revelador para entender a la persona real que existía detrás de la imagen de la emperatriz perfecta. Hablan de la soledad. No la soledad de estar físicamente sola, que Elizabeth raramente estaba porque siempre había sirvientes y damas de compañía y guardias a su alrededor, sino la soledad de no ser vista completamente por nadie, de ser la emperatriz para el mundo exterior y la poeta para sí misma sin que nadie pudiera ver a las dos al mismo tiempo, de vivir en el espacio entre esas dos versiones de sí misma sin que ninguna de las dos fuera suficiente para contener todo lo que era. En los años que siguieron a la muerte de Rudolf, Elizabeth se convirtió en algo casi fantasmal dentro del propio imperio que era suyo en teoría. Aparecía de vez en cuando, en eventos que no podía evitar, en visitas que eran necesarias para las apariencias, y luego desaparecía de nuevo, en el siguiente viaje, hacia el siguiente lugar, que no era Viena. Era una existencia de una soledad que ninguno de sus títulos ni ninguna de sus posesiones podía ni siquiera empezar a llenar. La mujer más famosa de Europa vivía en un aislamiento que las personas que la conocían encontraban difícil de observar sin sentir algo que se parecía a la compasión, aunque la situación de Elizabeth era tan diferente de la de cualquier persona ordinaria que la compasión ordinaria no terminaba de encajar. El 10 de septiembre de 1898, Elizabeth estaba en Ginebra, Suiza, un país neutral, un lugar donde la anonimidad era más fácil de mantener, donde la emperatriz podía caminar por las calles con algo parecido a la libertad de una persona ordinaria si llevaba suficiente discreción. Estaba a punto de embarcar en un barco de vapor en el lago Le Mans. Un joven de 25 años llamado Luigi Lucchesi la esperaba. Lucchesi era un anarquista italiano que había decidido matar a alguna figura prominente del orden establecido. Había llegado a Ginebra buscando al duque de Orleans, que estaba en la ciudad, pero el duque había partido antes de lo previsto. Y cuando supo que la emperatriz de Austria estaba en Ginebra, decidió que Elizabeth sería su objetivo. Cuando Elizabeth y su dama de compañía caminaban hacia el embarcadero, Lucchesi se acercó y la golpeó en el pecho con una lima afilada que había convertido en un arma. El golpe fue tan rápido y tan preciso que Elizabeth en un primer momento no entendió completamente lo que había ocurrido. Se tambaleó.
Su dama de compañía la sostuvo. Elizabeth insistió en que quería continuar hacia el barco. Solo cuando la ayudaron a subir al barco y la ropa comenzó a revelar la sangre que se estaba acumulando debajo, quedó claro lo que había ocurrido. La lima había penetrado hasta el corazón. Elizabeth murió poco después, sin haber recuperado completamente la conciencia. Tenía 60 años. Hay algo en las circunstancias específicas de la muerte de Elizabeth que resulta difícil de ignorar cuando conoces el resto de su historia. Murió en movimiento. Estaba a punto de subir a un barco, a punto de irse a algún lugar, a punto de hacer lo que había hecho durante toda su vida adulta, alejarse de un lugar hacia otro buscando algo que no terminaba de encontrar. Murió sola, no en el sentido de que no hubiera personas a su alrededor, sino en el sentido de que murió lejos de su marido, lejos de sus hijos, lejos de Viena, lejos de todo lo que era oficialmente suyo. Y murió de la manera más azarosa posible, no de una enfermedad, no en su cama, no rodeada del protocolo que había regido toda su vida. En una calle de Ginebra, a manos de un hombre que la había elegido como objetivo casi por casualidad. La noticia de su muerte sacudió Europa de una manera que dice algo sobre la naturaleza de su figura pública. Era la emperatriz más famosa del continente, y al mismo tiempo era una figura que en los últimos años de su vida había desaparecido casi completamente de la vida pública. La paradoja de Elizabeth era que cuanto más se alejaba, más fascinación generaba. La emperatriz que huía se convertía en un mito precisamente porque huía. Porque en su negativa a ser simplemente lo que el sistema quería que fuera, había algo que el público del siglo XIX, aunque raramente podía articularlo con claridad, reconocía y que le resultaba irresistiblemente atractivo. Francisco José recibió la noticia en Viena. Los testimonios de las personas que estaban con él en ese momento describen a un hombre que durante un instante perdió completamente la compostura que lo había definido durante toda su vida adulta. El hombre que había gobernado uno de los imperios más poderosos de Europa durante décadas, que había enfrentado revoluciones y guerras con la frialdad del gobernante entrenado para eso, lloró y dijo que nadie sabe lo que ella fue para mí. Esas palabras dicen todo sobre la naturaleza de esa relación extraordinaria. Un hombre que había amado a una mujer durante 50 años, que la había amado de una manera que era real e intensa, y que al mismo tiempo no había podido o no había sabido darle lo que esa mujer necesitaba para ser feliz, que la había amado con toda la fuerza de la que era capaz dentro de los límites que el sistema que gobernaba su propia vida le imponía, y que quizás solo cuando la perdió definitivamente entendió completamente la dimensión de lo que habían tenido y de lo que habían perdido el uno al otro de maneras diferentes a lo largo de todos esos años. El mito de Sisi, que la cultura popular construyó después de su muerte y que las películas con Romy Schneider de los años 50 consolidaron de manera que todavía domina la imagen popular de su figura, es uno de los ejemplos más extraordinarios de cómo la ficción puede reemplazar a la realidad en la memoria colectiva. La Sisi de las películas es una joven alegre y encantadora que se enamora de un joven emperador igualmente encantador y que a través de su energía y de su espontaneidad humaniza la corte vienesa y conquista el corazón de todos los que las películas rodean. Es un cuento de hadas y no tiene casi nada que ver con la realidad. La Elizabeth real era una mujer que sufría, que buscaba sin encontrar, que perdió a su hija, a su hijo, y que vivió los últimos años de su vida en un dolor que ningún viaje podía aliviar completamente. Que tenía una relación profundamente ambivalente con el papel que la historia le había dado, que en algunos momentos lo ejercía con una efectividad real, y en otros momentos lo rechazaba de maneras que eran menos una elección que un síntoma de algo que no estaba siendo tratado. Que era al mismo tiempo la emperatriz más admirada de Europa, y una persona que en sus momentos más oscuros probablemente no habría podido decirte qué sentido tenía todo. Hay una última reflexión que la historia de Elizabeth invita a hacer. Sobre la diferencia entre el mito y la persona. Elizabeth vivió siendo un mito,
lo cual significa que muy pocas personas en su vida pudieron verla realmente. Veían la emperatriz, veían el ícono de belleza, veían la figura que encarnaba cierta idea de elegancia y de aristocracia y de grandeza. Pero la persona que existía debajo de todo eso, la que escribía poesía bajo seudónimo y que montaba a caballo con una intensidad que asustaba a sus acompañantes y que aprendía húngaro de madrugada y que buscaba en cada nuevo viaje algo que no podía nominar completamente, esa persona vivió en gran medida invisible. Incluso para Francisco José, que la amaba de una manera genuina, había dimensiones de Elizabeth que permanecieron siempre opacas, que el sistema en que vivían no dejaba espacio para ver ni para entender. Y hay algo en eso que trasciende la historia específica de Elizabeth de Baviera para decir algo sobre la condición humana más amplia, sobre el coste de vivir siendo lo que otros necesitan que seas en lugar de lo que eres, sobre la erosión gradual que produce en una persona tener que esconder partes fundamentales de sí misma detrás de papeles y de imágenes que no la representan completamente, sobre lo que se pierde cuando el sistema que te rodea no tiene espacio para la persona real que existe debajo del título y de la corona y de la imagen congelada en las fotografías. ¿Qué pasa cuando lo tienes todo menos libertad? Esa es la pregunta que la historia de Elizabeth de Baviera hace de manera más directa que casi ninguna otra que podríamos contar. Y la respuesta que su vida da es una de las más incómodas que existen. Que la libertad no es un lujo que se puede sacrificar cómodamente por el poder. Que sin la posibilidad de ser quien eres, de elegir aunque sea en las cosas pequeñas, de tener algún dominio que sea completamente tuyo, el resto deja de tener el valor que debería tener. Que se puede vivir en el palacio más hermoso de Europa y morirse de otra cosa que no es el lujo. Que los títulos y las joyas y la admiración del mundo entero no compensan lo que se pierde cuando no puedes ser simplemente quien eres. Elizabeth lo sabía, lo escribió en su poesía, lo expresó en su necesidad constante de movimiento. Lo expresó también en el verso que escribió en uno de sus cuadernos y que resulta imposible leer conociendo el resto de su historia sin que algo se contraiga. Escribió que era una gaviota que había nacido libre y que vivía en una jaula. Una gaviota en una jaula era la imagen más precisa que encontró para describir lo que era su vida. Y es también, más de 125 años después de su muerte, la imagen que más se acerca a la verdad de lo que fue Elizabeth de Baviera. No la princesa que conquistó el corazón del emperador, no el ícono de belleza de las revistas de la época, no la heroína romántica de las películas en Technicolor. La gaviota que pasó toda su vida intentando encontrar el mar, y que murió en una orilla que tampoco era la suya. Libre por fin, aunque de la manera más terrible posible. En el único momento en que el sistema que la había aprisionado durante 60 años ya no podía alcanzarla,